de acercarme un poco más a las ideas de este libro que me ha cautivado. Mm, Hace algunos años que lo he venido trabajando y creo que es un libro que a pesar de su pesimismo tiene algo fascinante, es decir, como que en una época muy difícil de mi vida, de mucha angustia por una situación personal que viví, retomar las ideas de Schopenhauer me llena de mucha esperanza y de mucho sosiego. Entonces, a partir de eso surgió mi interés por ese libro y qué bueno que podamos conversar y debatir algunas de las ideas que están en el texto. Esa es básicamente mi motivación. bienvenido, Miguel Ángel. Me da gusto que sea algo que lo hagas como por pulsión personal, ¿no? O sea, no es una responsabilidad, no es una tarea, es algo por interés propio. Y espero que este seminario te ayude. Más allá de que tú sabes ya cosas de filosofía, espero que podamos dialogarlo y que traigas ideas a la mesa y que podamos trabajarlo. Pues uno más y me arrancó. Axel, te escucho. Bienvenido, bienvenido, Miguel Ángel. Gusto saludarte. Gracias. Hola, mucho gusto. Otra vez igual estando por acá. Eh, Igual creo que resueno mucho con Miguel, o sea, el tema de leer, ¿no? Y desde el diplomado pasado, pues fue Ujú, por mero interés, pues mero interés en la filosofía. Schopenhauer ha aparecido mucho a lo largo de mi formación, ¿no? Como psicólogo, pero siempre como nota de pie de página, ¿no? ujú, Y ahí está, ahí he estado. Actualmente que trabajo el tema de violencia de género, ¿no? Y sobre todo con los hombres, bueno, con ujú. hombres que ejercen violencia. De pronto también ha aparecido en algunos textos, ¿no? Algunas investigaciones como hablando sobre la representación, ¿no? Y Mm, cómo representan el mundo los hombres, ¿sabes? ujú, Y fue como, mira, pues vamos a darle, ¿no? ujú. Ya después cuando me Ok. encontré con ese prólogo agresivo de tienes que leer a Kant para entenderle, dije, me equivoqué de curso, pero no, No te nada que preocupes. no se pueda. No te preocupes. Vamos a tratar de ir explicando un poco eso y tratando de hacer que la lectura sea comprensible, como llenando esas lagunas que uno podría tener luego. Entonces, Ujú, no te apures porque no has leído a Kant. No se apuren si no han leído a Kant. Yo sé que Schopenhauer es un poco agresivo el primer prólogo, ¿no? De hecho, suena ujú, sarcástico, suena como de broma. Ahorita iremos viendo algo de eso hacia el final. Que dice, bueno, disculpa lector porque comienzo exigiéndote, ¿no? Antes que ofrecerte yo algo en el texto, comienzo, en el prólogo, comienzo exigiéndote, ¿no? Que leas mi tesis doctoral, que leas mi libro sobre la visión de los colores, ¿no? Y que leas también acá. Entonces, es como una especie de ironía, ¿no? Agresividad de, para poder leer mi libro tienes que leer esto, ¿no? Y uno dice, sí. bueno, pues cierra el libro y lo guarda en el libro mejor, ¿no? Entonces, y lo dice Sí, al final dije, del primer prólogo. Pero mamoncito, ¿eh? Entonces, sí, no, él tiene esa forma de ser, ¿no? También Nietzsche en algún momento también intenta ser así como sarcástico, irónico, y uno entiende por qué hay esta afinidad, ¿no? Que Nietzsche sentía con el espíritu de la filosofía de Schopenhauer. Pues bienvenidos hacia el final, faltan algunos, voy a dejar un espacio para que podamos terminar la presentación, pero ya me conocen todos, soy el maestro Carlos, quienes no conozcan, yo estudié filosofía en la Universidad del Estado de Morelos, e hice una maestría en filosofía en la UNAM. Y mi trabajo, digamos que de investigación ha sido sobre todo Kant, me gusta mucho Kant, he leído mucho a Kant, sobre todo idealismo alemán, pero también me muevo en las cuestiones de historia de filosofía, metafísica, me gusta mucho la filosofía del arte, la estética, que son cosas que he trabajado pues, últimamente y de las cuales he impartido algunos cursos. Entonces, son mis obsesiones la filosofía del idealismo alemán. Schopenhauer entra en esa corriente del idealismo alemán. Yo pondría a Schopenhauer como un idealista. ¿Sí? Pues si queremos clasificar a Schopenhauer con una etiqueta, Schopenhauer es un idealista, pero hay de idealismos a idealismos. El idealismo de Hegel, el idealismo de Kant, el idealismo de Fichte. O sea, hay una variedad de idealismos y tendremos que decir, Schopenhauer es un idealista, pero tiene sus matices y sus cosas que iremos revisando para poder comprender qué tipo de idealismo está defendiendo Schopenhauer. Entonces, sobre eso iremos trabajando algunas cosas en el texto, ¿no? Pero dime, Alfonso, adelante. Eh, yo quería como hacer dos comentarios. Uno es, digo, a ver si, ya que está el profe Aníbal aquí, que nos dio el curso de Freud, a ver si también nos, cuando menos a mí me puede guiar un poco también en el tema de que dicen que
también Lacan tuvo mucho que ver con Schopenhauer en cuanto a influencias y bla, pero no, yo no las encuentro. A ver si por ahí nos puede guiar también en eso un poco. Y mi otra pregunta es justo esa, ¿cómo es que soportas a Schopenhauer cuando critica demasiado terriblemente a Kant? Y no sé si estaría de acuerdo contigo en eso de que es un idealista dentro del idealismo alemán, porque como critica a Hegel y a Fichte y a Schelling sobre todo en su tesis doctoral, donde dice, ah, sí, Hegel es un, bla, bla, un hombre que escribe cosas que son inentendibles y no sé qué, y pretende la gente que entienda a base suya y no sé qué, y yo así de, Lo iremos bueno, viendo, no te preocupes, lo iremos viendo, pero Schopenhauer es el único filósofo por el que tiene respeto por Kant, casi, casi, ¿no? Kant es como su ídolo, así literalmente. Eso no quiere decir que no critique a Kant. Vamos a ir viendo que hay diferencias con Kant. También les iré marcando yo en el transcurso del seminario algunas diferencias con Kant, ¿sí? Sobre todo hay dos cosas hay una cosa esencial es que a Schopenhauer le recalcitra la ética kantiana. Eso sí, si quieren ver una diferencia así como radical, Schopenhauer detesta la crítica de la razón práctica. O sea, la filosofía ética de Kant le parece detestable. Eso de obrar por deber y por los imperativos de la razón, lo desprecia radical. Schopenhauer cree que la gran obra de Kant es la crítica de la razón pura y la otra gran obra de Kant es la crítica del juicio del discernimiento, que tiene que ver con el arte y con los juicios teleológicos y los organismos naturales, la naturaleza. Entonces ahí son los dos polos que acá le interesan. La crítica de la razón práctica casi casi ni la menciona y si lo haces para criticarla, entonces no hay mucho que decir ahí, ¿no? Pero lo desprecia en ese sentido la ética racionalista de Kant. Iremos viendo, no te preocupes, Alfonso, vamos a ir detallando todo lo que estás diciendo y cuando lleguemos a cosas, yo también aprovecho y agradezco a Aníbal que esté por acá y agradezco su interés. Vamos a ir platicando por ella, él que es psicoanalista y que imparte aquí unos cursos de psicoanálisis. Vamos a ver si él también, seguramente él tendrá algo que decir, te lo puedo asegurar. Siempre que Aníbal encuentra algo interesante, lo comenta y ya ha estado con nosotros acá. Pues bienvenidos ahora sí. Una pequeña nota, ¿no? Para poder entender al hombre Schopenhauer, ¿no? ¿Quién fue Schopenhauer, no? Nació en Danzig, ¿no? Que hoy en día pertenece, ¿no? Es una ciudad polaca, ya no es, digamos, no es parte del Imperio Alemán, nació el 22 de febrero. Y es importante algo de su vida, decir que era una especie como de junior, que en realidad su padre era un banquero y comerciante y que tenían una posición bastante acomodada, ¿no? Su madre, ya lo dijo hace rato Alfonso, Johanna, era escritora y tenía pues intereses literarios, ¿no? Ya iremos viendo algunas cosas, ¿no? Viajan continuamente, son una familia, digamos, acaudalada, ¿no? Podemos decir, eran burgueses y no tienen ningún tipo de problemas económicos. Schopenhauer tiene una formación, pues digamos, envidiable, ¿no? Una formación muy buena. Viaja continuamente, vive en Bélgica, Suiza, Francia, en Inglaterra vive también, aprende los idiomas, también eso hay que decir. Schopenhauer hablaba inglés, francés, seguramente leía latín y griego y también leía español. Eso es importante notarlo. Creo que es de notar porque Kant no leía ni inglés. ¿Sí? Kant no leía inglés. Eso es como sorprendente para algunos, ¿no? Un pequeño dato de esos chismes filosóficos que luego suben así en Reels. Chismecitos, pues Kant no hablaba inglés. No leía inglés. De hecho, Kant no leyó a Hume hasta que hicieron una traducción al alemán de una parte del Tratado de la Naturaleza Humana y de la investigación sobre los principios del conocimiento, pero no leía inglés. Acá no era un hombre, digamos, de mundo y de alta cultura, ¿no? Pero Schopenhauer sí. Schopenhauer podemos casi casi afirmar que leía y hablaba francés, italiano, inglés, por supuesto, los idiomas clásicos y cultos del latín y el griego, ¿no? Él cita en latín y cita en griego a los filósofos. Entonces es un hombre, digamos, sumamente culto, sumamente inteligente y además estaba destinado, digamos que por cuestión familiar, a continuar con el legado de su padre, ¿no? Era ser un banquero, era ser digamos, un administrador, dedicarse a los negocios, ¿no? Su padre le ofrece algo así como mandarlo de viaje. Eso fue como en su juventud, mandarlo de viaje para poder, digamos,
bueno, para poder estudiar un poco de filosofía, de cosas que tienen que ver con las artes. Y acepta, ¿no? Pero con la condición de que cuando regresara se dedicara y siguiera con su legado familiar, ¿no? Como una especie de banquero. Entonces, él no le gustaba, ¿no? Pero acepta el viaje porque tenía este interés de cultivarse y de conocer otros países, ¿no? Entonces, es un hombre bastante culto, de mundo, podríamos decirlo, burgués, ¿no? Su familia no tiene ningún problema económico, pero su padre fallece, ¿no? Por ahí hay, digamos, algún tipo de anécdotas que dicen que pues fallece en condiciones extrañas, lo que apunta a una especie de suicidio. Parece ser que el papá de Schopenhauer se suicida y hay dos posibles, digamos, razones que narran los biógrafos y también Schopenhauer, ¿no? La primera es que hubo un tema económico, que por deudas, ¿no? Se suicida, lo cual sería muy lógico, ¿no? Con lo que dice Durkheim en su estudio sobre el suicidio, ¿no? En las sociedades contemporáneas la gente vive angustiada y el suicidio crece con estas presiones. Y la otra es que su relación con su esposa no era buena, ¿sí? Era una especie de matrimonio, ¿no? Que era, digamos, arreglado, ¿no? Era mucho mayor el padre Schopenhauer, su madre. Entonces parece que no hubo una buena relación entre ellos y parece que se suicida, ¿no? Por eso. Entonces, es un asunto extraño, no se sabe a ciencia cierta cuál es la razón de su suicidio o si sufrió una especie de ataque al corazón, algo extraño. Entonces son circunstancias extrañas que no se explican, pero muere su padre y eso libera a Schopenhauer de la responsabilidad que había adquirido del compromiso con su padre de poder, digamos, pues de tener que seguir con el negocio familiar, dedicarse, digamos, a administrarlo, ¿no? Y entonces se dedica y se inscribe en la universidad, eh, creo que es de Tubinga, ¿no? Donde estudia ciencias, no, Gotinga, estudia ciencias, fisiología, y en ese sentido también uno puede ver un interés en las ciencias. Y Schopenhauer se inscribe en la universidad y estudia ciencias y posteriormente también filosofía, ¿no? Su madre, ya viuda, se muda a Weimar y ahí es donde establece, como decía Alfonso, una especie de club literario. En este club literario llegan a asistir los hermanos Schlegel, ¿no? Toda la alta cultura, digamos, literaria de la época, Schlegel, el mismo Goethe llega a asistir a estas reuniones con la madre de Schopenhauer, que pues, probablemente nunca tuvo mucho éxito, publica creo que una obra literaria, pero pues tenía este roce, ¿no? Más en una familia, digamos, de dinero, había una especie de herencia, que lo que hace es que Schopenhauer pues no tenga que preocuparse por el dinero, ¿no? Vive de su herencia y se dedica a estudiar filosofía, ¿no? Ahí esos son datos como importantes. Creo yo que hay que tener en cuenta esto, pues, de la persona, ¿no? De quién fue Schopenhauer, ¿no? Como individuo, ¿no? Estudia ciencias en Gotinga y lo hace con el filósofo Ernst Schulze, ¿no? Ernst Schulze, si ustedes investigan, fue un filósofo un tanto famoso, ¿no? En la época, que publica un libro que se llama El Enesidemo, escéptico el asunto, ¿no? Y en ese libro, Schulze critica a Kant. Pues al tomar lecciones con Schulze, Ernst Schulze, esto abre como la puerta al interés de Kant en Schopenhauer y de Platón, ¿no? Ahí se despierta su afición a la filosofía. Después se mueve a Berlín, donde estudia con Fichte. Eso sí también es otro dato de color, ¿no? Schopenhauer asiste a las clases de Fichte y también de Schleiermacher. Entusiasmado porque eran bueno, Fichte era el continuador de la filosofía kantiana, y Schleiermacher estaba pues retomando interpretaciones de Platón, la hermenéutica, interpretación, pero extrañamente termina decepcionado tanto de Schleiermacher como de Fichte, ¿no? Ya iremos viendo que esto lo va a tomar después, ¿no? Por ahí, si a ustedes les interesa ver, si quieren leer toda la clase de insultos que Schopenhauer tiene que decir a Hegel, a Fichte y a Schelling, más que en el prólogo o más que en su disertación, que dijo Alfonso también, están ahí, pero Schopenhauer tiene un pequeño texto que se llama La filosofía de universidad. Y ahí es donde se deja así la pluma ir y charlatanes, sofistas, no dice nada, ¿no? En ese pequeño texto que se llama La filosofía de universidad están todos esos insultos y lo que rechaza de ellos, ¿no? Pero ese texto de la filosofía de universidad aparece o es parte de los Parerga y Paralipomena, ¿no?
de los textos que iremos viendo hacia el final. Les recomendaré. Eh, en el 13 comienza su tesis doctoral, que es la que él considera donde empieza a gestarse su pensamiento, ¿no? ¿Qué es esta tesis? La cuádruple raíz del principio de la razón suficiente. Es un tema académico duro ese del principio de razón suficiente. Ya iremos viendo un poco al respecto de eso. Abandona Weimar en 1814 y definitivamente la relación con su madre se rompe, ¿no? De hecho, su madre no estuvo nada a gusto con su libro. Entonces, no, ni siquiera parece que siquiera lo leyó. La madre de Schopenhauer nunca celebró sus logros ni nada. Entonces, no hay buena relación ahí. Habría que especular, ¿no? Quizá leer sus cartas, ¿no? Y sus notas de Schopenhauer para ver cuál fue su distanciamiento. Parece que su madre quizá nunca quiso tenerlo. Entonces, es una cuestión extraña ahí, ¿no? Su relación, la relación con su madre. Publica un texto también en 1916 que se llama La visión de los colores, donde hay un intercambio de cartas con Goethe, ¿no? Trata de explicar por qué los colores aparecen así, cuál es la explicación científica, etcétera. Y ahí discute un poco con Newton y con Goethe, ¿no? Este libro también no tuvo mucho éxito. Luego piensa entrar a la Universidad de Berlín, donde también se registra como profesor. Hegel, como dijo hace rato Alfonso, era la estrella del momento, ¿no? Y ahí es donde aparece, pues, esa anécdota, ¿no? De que Schopenhauer puso su clase a la misma hora que la de Hegel y prácticamente le estaba hablando a los pupitres vacíos Schopenhauer, porque todos estaban con Hegel en su clase. Hegel era el gran filósofo. Cuando Hegel está en Berlín, ya es el filósofo del momento y de la historia universal, ya es el filósofo. Entonces, quizá de ahí también viene un poco la parte de animadversión en contra de Hegel. Hegel conoció a Schopenhauer. Hegel estuvo en la presentación de una especie como de habilitación como profesor en la Universidad de Berlín, y lo que cuenta por ahí, digamos, el chisme es que no le causó ni la más mínima impresión Schopenhauer a Hegel, o sea, ni fu ni fa, no, ni siquiera le pareció interesante lo que dijo Schopenhauer. Entonces, no, digamos que también puede ser origen un poco eso de su odio hacia Hegel, ¿no? Se va a Frankfurt y muere en 1860, ¿no? Causa de una congestión pulmonar. Hay muchas anécdotas de Schopenhauer. eh, Parece ser que era, digamos, andaba con una actriz que estaba casada, por ahí una sirvienta dicen que lo demandó, ¿no? Sí, Miguel, esa es una excelente biografía, ¿no? Pero hay muchas anécdotas, ¿no? La vida de Schopenhauer es bastante atrabancada, ¿no? Quizás en algunos puntos, ¿no? A pesar de su pesimismo, a pesar la vida no tiene sentido, la vida es sufrimiento y dolor. Parece ser que no vivió bastante mal, ¿no? Parece ser que su vida fue bastante agitada, tuvo amoríos con muchas mujeres, se decía que ha sido visitador de burdeles. Otra cosa que también a mí particularmente me gusta de Schopenhauer es su amor por los animales. Eso también pocos filósofos han defendido, ¿no? Una especie de compasión que debemos tener hacia los animales, ¿no? Schopenhauer es uno de ellos. Schopenhauer va a decir que los animales, pues, son seres también sufrientes, ¿no? Y que de alguna manera deberíamos tener compasión también hacia ellos, ¿no? Como una actitud también quizás ética. Y como dato ahí también, el asunto es que Schopenhauer le deja parte de su herencia a su perro, le deja parte de su herencia. ¿Qué más quiere, no? Que alguien quiera a sus mascotas y a los animales, que les dejes parte de tu herencia. Entonces, es algo interesante, ¿no? Miguel Ángel, ¿tienes alguna anécdota que quieras comentarnos? Algo que hayas visto en la biografía de Moreno Claros. Es un buen texto ese, por cierto. Está en Trota. Sí, sí, De tiene, búsqueda está en tiene Trota. anécdotas muy divertidas. Sí. Una que recuerdo es que Goethe le había hecho una cartica de recomendación Ujú, para que conociera a Lord Byron en Italia. Creo que estaba en Venecia. ujú, Entonces Schopenhauer estaba con una, con una mujer, tal vez una muy afamada mujer ujú, que ejercía la ujú. prostitución de alto nivel y le hizo una escena de celos pues no le, o sea, Ujú, Schopenhauer sintió celos porque ella quería conocer a Lord Byron, ella ujú, le hablaba mucho de Lord ujú. Byron. Entonces Schopenhauer dijo, no voy a presentarme ante Lord Byron porque
Pues dice Moreno Claros, ¿no? Que no quería tener problemas ahí de celos. Y ya en su vejez le reconoce un amigo que lamentó esa situación y que se Ujú. arrepintió para siempre, que perdió la oportunidad de conocer a Lord Byron precisamente por eso. Sí, digamos, otra cuestión es que cuando tenía una cita con un amante o algo, ¿no? Parece ser que estaba corriendo a su criada, ¿no? De la casa porque no quería que lo viera con su amante, y parece ser que la arrojó, la aventó de las escaleras y la criada lo demandó, ¿no? Parece ser que sí le Ujú. sacó una lana. Entonces, digamos, es una vida, digamos, atrabancada, ¿no? Que contrasta con el pensamiento, ¿no? De alguien que podría pensar que la vida no tiene sentido, ¿no? Que está, digamos, en un cuarto en la esquina sufriendo, ¿no? La existencia. No es así, Schopenhauer no fue así. Entonces, eso ya lo iremos comentando, pero qué bueno que recordaste eso, esa biografía. Seguro está en línea. Voy a descargarla y se las paso si quieren. Creo que está en PDF para que la puedan por ahí echarle pues, un ojo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la obra de Schopenhauer? Sí, eso también es importante para que te den en claro qué es lo que vamos a leer y qué es lo que vamos a estar revisando, ¿no? Vamos a revisar este libro, ¿no? El mundo como voluntad y representación. Si les interesa también, se los voy a dejar en alemán. Tengo esta edición en PDF para que la vean si les gusta, ¿no? Y quieren ahí ver algunas cosillas en alemán. El texto está en PDF, lo publicaré al rato. Pero la obra capital es esta. Algunos piensan que Schopenhauer no escribió otra obra, realmente, porque todo lo que Schopenhauer dice en todas las demás obras parece que deriva de lo que aparece en esta obra. O sea, es la obra esencial. Aquí condensa su pensamiento. Todas las demás obras lo que hacen es desarrollar ideas, pero ninguna, digamos, se sale como de lo que está en el mundo con voluntad de representación, ¿no? Tiene 3 ediciones, ¿no? La primera en 1818, la otra en el 44 y la última en el 59, ¿no? Eso es interesante. Schopenhauer tuvo la oportunidad de digamos, reescribir o retomar cosas o corregir cosas durante su vida, pero todas las demás obras que conocemos de él, ahorita les comento al respecto, serían después estas, ¿no? Les publica La voluntad de la naturaleza, en el 36, sobre la libertad de la voluntad, en el 39, que gana un premio, ¿no? En la academia sobre la libertad de la voluntad, que es una pregunta que lanzó la academia, ¿no? Y Schopenhauer gana un premio, ¿no? En el siguiente también publica El fundamento de la moral, que es otro ensayo que responde a un premio, ¿no? A una pregunta de la Academia de Ciencias. Pero ahí es curioso, solo Schopenhauer presentó el texto, fue el único, y aún así no ganó nada. Entonces, porque parece que no les gustó el texto y la manera en que se refería a los filósofos, por la manera en que expresaba sus ideas, y como una especie como de faltando al respeto, que no está tampoco tan feo, ya iremos viendo qué, pero sí, no ganó, aunque fue el único que presentó ensayo, ¿no? Entonces eso está raro, ¿no? Que haya un concurso que presentes tu ensayo y nadie presenta y no ganas, ¿no? Entonces es gracioso eso, ¿no? Es una buena anécdota. Luego presenta una segunda edición de tesis doctoral y están después los Parerga y Paralipomena hacia el final de su vida. Esa obra es una obra curiosa, que Parerga y Paralipomena significa como cosas pequeñas e insignificantes, más o menos significa eso, lo pequeño y lo insignificante. Y muchos libros que ustedes ven en los aparadores de librerías, sobre el arte del buen vivir, el arte de tener la razón, muchos textitos que ustedes ven así en las librerías, en los estantes pequeñitos, realmente son partes de esta obra, que es Parerga y Paralipomena, lo sacaron y los publicaron como aparte, ¿no? En chiquito, pero son de esa edición. Hay una segunda edición de La voluntad de la naturaleza y otra de los dos problemas fundamentales de la ética que no hace más que juntar estos dos textos acá. Pero son todas las obras, ¿no? Realmente no es, digamos, un autor, no son tantas, no son, bueno, son bastantes, pero sí, todo deriva del libro del mundo con voluntad de representación, ¿no? Que es el que vamos a estar revisando. La edición que yo les recomiendo, antes de escuchar a Alfonso, hay 2 ediciones en español, si no mal recuerdo, ¿no? Una de Trota, que hace Pilar, y una que está en Alianza y Fondo de Cultura, que la hace Roberto Rodríguez Aramayo, ¿no? Las dos son buenas, los dos, digamos, que hacen la traducción son expertos, son muy buenos y varían un poco, pero no es sustancial. La de Roberto Aramayo no se las puse en el Canvas, la que les puse es la de Pilar, la de Trota, que es muy buena, pero la de Aramayo también tiene algunas notas a pie de página súper interesantes. Entonces, yo les recomiendo la que sea.
Si se quieren comprar el libro de Schopenhauer, sí que sea una de esas dos, ¿no? La de, la de fondo o la de Fondo Alianza o la de Trota. Por cierto, la que está en los libros de Gredos que se venden en RBA, en periódicos, esa traducción la hace Luis Fernando Moreno Claros, que también sobra decir que es bueno. Yo no la conozco, he leído más las otras dos, pero debe ser buena. Entonces, si tienen la del puesto de periódicos, la de Mundo con Voluntad, el tomo uno, está perfecto si lo quieren usar para el curso, ¿no? Porque es la traducción de Luis Fernando Moreno Claros que hace el texto. Alfonso, te escucho. Es que justo yo iba a preguntar un poco Ujú, sobre justo las traducciones, porque en un... Alguien me pasó hace algún tiempo ujú, justo la tesis doctoral de Schopenhauer, pero no recuerdo quién es el que hace la traducción. Y justo también iba a comentar eso, qué raro se me hace que alguien como Marx no le haya respondido a Schopenhauer, ¿no? Sobre todo porque en su reescritura de su tesis doctoral que la hace a los 60 años, ujú, ya dice, no, pues es que todos los que surgieron de Hegel es como, ujú, como las criaturas que salen del huevo de la pitor o ujú, alguna cosa así dice rara que dije, qué raro se me hace que ujú, el mismo Marx no le haya respondido, porque en ese momento Marx ya era Marx y ya estaba, digamos que en su etapa también ya madura, o sea, dije, qué raro que no le haya respondido, porque Marx, pues es, ujú, si no el gran alumno, pues sí, ujú, seguramente, el gran alumno de Hegel después ujú, de Gantz, ¿no? Y Gantz ya ujú, en ese momento ya no existía. Entonces, qué raro se me hace que ujú. no, que Marx no le haya respondido, ¿no? Porque todos los demás, pues ya, ya no estaban, ¿no? Híjole, es una pregunta complicada. Habría que ver ahí un poco quizá de Marx, pero yo creo que son pensamientos muy diferentes, muy, muy dispares, quizás, ¿no? Realmente uno es un materialista, que es Marx, con una visión del mundo material, con del materialismo dialéctico, que además Marx es hegeliano en cierto sentido, es una especie Es que yo de justo Hegel lo digo por invertido, eso, pero porque y Schopenhauer Schopenhauer no. dice eso, dice Schopenhauer que no. prácticamente es como que todos los posteriores a Hegel le están hablando como él, pero Sí. y que son él prácticamente, ¿no? Entonces, por eso te digo que se me hace como raro que el mismo Ujú. Marx no le haya respondido, ¿no? O sea, sí, sí utilizo esto, pero no soy él, ¿no? O sea, a eso me refiero, Yo ¿no? dudo mucho que tuvieran interés uno en el otro, por su pensamiento y por sus perspectivas del mundo. Dudo mucho Puede que ser. tuviesen interés en conocer lo que decía el otro, pero, pero sí, vamos a ver si quieres, déjame investigar más eso, ¿vale? De la relación Marx-Schopenhauer. Esta traducción es la que yo tengo, la que les digo, es esta. La hace Pilar López Santamaría, que es la que hace la traducción de Trota del Mundo. Por ahí Valeria menciona Siledacal. La de Acal es la de Luis Fernando Moreno Claros, está muy bien. Valeria, sí está bien, si la tienes está muy bien. Es la de Luis Fernando Moreno Claros, la que está en los Gredos. Eh, los Gredos son más baratos, por cierto. La de Acal está un poco cara. Y es un solo tomo medio inmanejable, poco pesado, ¿no? Sí, es muy parecida. No, no veo mucha diferencia. Creo que Aramayo, Pilar y Luis Fernando son buenos traductores y además conocedores de la obra. Entonces, no hay grandes diferencias, creo, de traducción. No, no creo. Igual habrá en la que ustedes tengan, igual nos ayudaremos para ver si tienen una u otra y podemos comentar alguna diferencia o algo, ¿vale? Pues aquí, si ustedes quieren ver esa crítica a la filosofía de universidad, ¿verdad? Que hace Hegel, digo, Schopenhauer, está aquí en ese pequeño textito, ¿no? También se los dejaré en el Canvas. A ningún filósofo ataca a Schopenhauer casi como dijo Alfonso, más que a Hegel. ¿Sí? Hegel es una especie de constante ataque, quizá porque Hegel, de alguna manera, es la filosofía dominante. Si Hegel es una especie de monstruo que ensombrece todo a su alrededor, ¿no? Incluso al mismo Schelling, que era su amigo. Entonces, la figura de Hegel ensombrece todo lo que está a su alrededor. Y además, Hegel seguramente, digo, Schopenhauer leyó a Hegel seguramente, ¿no? Y se dio cuenta, y no le gustaba la manera en que Hegel escribía, ¿no? Pero no hay una crítica de Schopenhauer a Hegel en el sentido de que diga, esto está mal y mal y mal. No, no hay un análisis de la filosofía hegeliana
de parte de Schopenhauer. Más bien lo que hace es descalificar completamente el sistema de Hegel y la manera en la que lo expresa, ¿no? Lo llama un charlatán, lo comentaba hace rato Alfonso, ¿no? Y critica su tiempo, Schopenhauer, porque su tiempo, pues Hegel es el filósofo que todos están siguiendo, todos están leyendo. Quizás el punto de partida, bueno, son filosofías dispares, ¿no? Hegel es un filósofo racionalista que entroniza a la razón como fundamento y como último, digamos, sentido de todo lo existente. Y Schopenhauer, si bien vamos a ver que habla de que la razón tiene una función, tiene digamos, su utilidad, la razón no da cuenta de todo y en el fondo no es la razón el sustento de todo lo existente. Sí, la razón es una especie de principio derivado, secundario, ¿no? De la vida y del ser humano. Vamos a ir viéndolo, ¿no? El pensamiento de Hegel le parece algo sin sentido, pura palabrería, ¿no? Y además no responde, dice, más que a una elucubración intelectual, ¿no? Hegel, de alguna manera, en este texto de la filosofía de la universidad, Schopenhauer dice que Hegel se expresa así, tan oscuro, porque no tiene nada que decir, porque realmente no hay nada en el fondo que esté diciendo, ¿no? Y puede que tenga puede que tenga razón. Yo creo que no al 100%. Hegel es un filósofo que sí dice cosas interesantes, pero sí tiene razón en ese sentido de que es una especie, es tan oscuro que parece no decir nada, ¿no? Pero por encima de esas diferencias, ¿no? Que podamos ver en esta especie de affair Hegel-Schopenhauer, eh, de alguna manera ambos presentan sistemas metafísicos, ¿sí? Ambos tienen una especie de sistema, ¿sí? En Hegel lo que impera es pues, esta cosa que llama él la idea, ¿sí? La idea absoluta, que de alguna manera todo es resultado del desarrollo de la idea, ¿sí? O sea, el verdadero ser en sí es una idea, dice, en la que el pensamiento, el pensador y lo pensado se identifican. Todo es la idea y la idea es todo, ¿no? Y esa idea sigue una especie de estructura racional. El mundo es algo ordenado, racional, y a pesar de las oposiciones y de las contradicciones, al final lo que impera es un sentido racional de ese movimiento dialéctico, ¿no? Entonces, no es un mundo, el mundo hegeliano, donde las cosas no tengan sentido. Más bien, las cosas tienen sentido en función de formar parte de ese todo. Y al final, digamos, del cuento, al final de la historia, todo hace sentido, todo encuentra su lugar, las cosas se justifican. Entonces, esa es, digamos, un poco la idea en Hegel, ¿no? La idea es la que se está expresando en este desenvolvimiento del mundo, pero no es que sea irracional, ¿no? En el fondo, la vida puede parecer irracional, pero se justifica de cierta manera, ¿no? Hacia el final. Ahora, para Schopenhauer es un poco diferente, un poco, si lo ven, es un tanto similar, pero mientras que en Hegel todo lo que existe es una concreción de la idea, es una manifestación de una realidad espiritual, ¿no? Lo llama Hegel el espíritu a veces. Todo es espíritu manifestándose, desarrollándose en la historia, ¿no? Desenvolviéndose. Para Schopenhauer, en el fondo, todo es voluntad. Pero voluntad para Schopenhauer no es o no hay que entenderla en el sentido tradicional de una capacidad, porque la voluntad en sentido tradicional es una capacidad racional, ¿sí? Cuando nosotros, como la entiende la filosofía, la voluntad es nuestra capacidad de tomar decisiones, según Kant, siguiendo los imperativos de la razón, ¿no? Tomar decisiones de manera racional. En eso hay una gran diferencia. Cuando Schopenhauer habla de la voluntad, a lo que él se refiere es una especie de impulso, de energía, actividad que no solamente está en mí, sino que está en todas las cosas que existen. De hecho, todo lo que vemos no es más que una creación o una manifestación de una voluntad en grandote, una especie de, como si la realidad fuese, en el fondo, esta energía, este impulso
que además es irracional, no es que esté pensando racionalmente, es un impulso, ¿no? Es una especie de fuerza que busca expresarse. Por ahí esto puede tener resonancias espinosistas un poco, quizás. Tiene un poco de espinosismo esto. Schopenhauer leyó Spinoza, pero esto venía también de Schelling, un poco de Schelling. Schelling es espinosista, a final de cuentas. Entonces, esta idea de que mi voluntad, no mi capacidad racional, ¿no? Es una especie de fuerza vital, de energía ciega, irracional, que busca expresarse, puede ser relacionada un poco con ese deseo de la voluntad de vivir, ¿sí? La voluntad de vivir, ¿no? Entonces, ahí es una especie como de diferencia, pero que parece como analogía, ¿no? Mientras que para Hegel, la realidad en su totalidad es la expresión de una idea del espíritu, de un plan estructurado y racional que se está desarrollando. Para Schopenhauer, todo lo existente, todo no es más que la expresión de la voluntad. Una voluntad con mayúscula, quizás. Mientras que mi voluntad es una voluntad minúscula, pero que es expresión de esa voluntad, ¿no? Entonces, la realidad de la que parte Schopenhauer también es una realidad contradictoria, sin sentido. Y esa es la esencia para Schopenhauer un poco que va a ir manifestando en su texto. Schopenhauer dice, ya estaba con Miguel, ¿no? Dice en el prólogo que este libro, dice, es la expresión de un único pensamiento. ¿Sí? Aquí trato de expresar un único pensamiento. Yo creo que el único pensamiento al que se refiere es ese pensamiento sobre la voluntad, que la voluntad es el centro y es el fundamento de todo lo existente, de toda la vida, de toda la realidad. Y que ese fundamento no es, digamos, racional, sino que es sin sentido. Porque ustedes pueden decir, yo quiero hacer esto, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Este es el plan, este es el objetivo, estos son los pasos para hacerlo. Ahí están trazando un plan de una manera racional. Y dices, voy a hacer esto, pum, quiero comprarme un carro, voy a hacer esto y esto, ¿no? La voluntad no es un impulso que trace un plan, es una expresión vital de fuerza y energía que permea en todas las cosas, ¿no? En todas las cosas que existen, todas las piedras, todos los árboles, todas las partes del árbol. Ahí está la voluntad. Y esa voluntad produce todo lo que vemos. Ya después veremos que esa voluntad sufre también y de alguna manera la vida es el sueño de la voluntad. Nosotros somos parte de ese sueño, que es la voluntad, que tiene la voluntad. Somos su creación. Y la voluntad es una especie como de artista también. Cuando el artista crea, produce algo a partir de su dolor. Nosotros somos creación. Vamos a ir revisándonos un poco, pero es una visión metafísica del mundo, la de Schopenhauer. También la de Hegel, ¿eh? También la de Hegel es metafísica, pero también está acá, pero son metafísicas con distintos sentidos y distintos fundamentos. Miguel, dime. Sí, es que yo recuerdo que en el libro cuarto del mundo, Schopenhauer se refiere a Hegel en términos muy sarcásticos, diciendo cómo puede Hegel concebir el mundo de una manera tan optimista, sobre todo el desenvolvimiento histórico del mundo, como la evolución dialéctica de la razón o del espíritu, cuando el mundo realmente, dice literalmente Schopenhauer, no tiene nada que ofrecernos porque todo es absolutamente igual y vamos cada vez cayendo a lo peor. Entonces, mientras que Hegel es más, siempre mantiene un optimismo metafísico porque él cree que su filosofía es el desarrollo pleno ya de la razón absoluta, pues Schopenhauer, por el contrario, en su aire pesimista, pues precisamente dice, no, estamos aquí para sobrevivir al mundo, precisamente. Ok, sí, lo acabas de decir así claramente. Es una metafísica optimista la de Hegel. O sea, no, Hegel no niega, o sea, vamos a decirlo así, Hegel no niega el dolor, Hegel no niega la masacre de las guerras, Hegel no niega que a veces hay que pisar las flores, diría Hegel, ¿no? A veces hay que pisar las rosas, ¿no? Hegel no niega el sufrimiento, Hegel no niega todo el desgarro, toda la sangre vertida en la historia occidental, o sea, no lo niega, más bien dice, así es la historia, los conflictos humanos, pero lo que sí dice Hegel es que en el fondo toda la violencia y el sufrimiento están justificados, porque al final, Hegel es un teólogo, ¿no? Al final viene la redención del espíritu.
sea, al final Dios viene, ¿no? En el Apocalipsis a redimir a los buenos, ¿no? Entonces, es una especie, también la de Hegel así. Todo está justificado, todo tiene un sentido en el cual encontrará su razón, su justificación. Y es como, vamos a ponerlo así. Por ejemplo, si yo les dijera a ti, por ejemplo, Rafa, ¿no? Rafa, vas a sufrir. Es el calvario de la existencia, de la vida, pero al final tu sufrimiento está justificado por la redención del Espíritu y el Salvador. Hay un sentido, ¿no? Para tu sufrimiento. Schopenhauer te diría, no, no tiene sentido tu sufrimiento. Sufres y tu sufrimiento no tiene ninguna justificación ni se proyecta para tu crecimiento. No, no hay sentido en nada de eso. Es un sufrimiento irracional. Entonces, ahí hay dos visiones del mundo que son, si bien metafísicas, o sea, toda visión del mundo es una especie de metafísica, pero no son distintas. En Hegel hay un sentido de la historia, hay una finalidad. Como decía Miguel Ángel, el espíritu va progresando, va desarrollando formas de vida humana más civilizadas. Diría Hegel, la razón se va realizando en el mundo, poco a poco. Schopenhauer diría, no, o sea, la cosa es la misma desde ayer y hoy y siempre. El sufrimiento y el dolor no tienen sentido. No es que vayamos a formas mucho más civilizadas. El sufrimiento ahí está y no se va a acabar y no tiene sentido. Entonces no es una visión redentora la de Schopenhauer del mundo. No es que el sufrimiento humano tenga un sentido o una finalidad justificada. Es como la voluntad en sí misma, algo sin sentido irracional. Y así es el mundo, ¿no? Obviamente, como dijo hace rato Miguel Ángel, sí, la vida es terriblemente sufrimiento y dolor, pero hay formas en las que podemos los seres humanos, pues, aliviar un poco el sufrimiento, detener, diría Schopenhauer, detener la cadena de las necesidades humanas y calmar la voluntad. ¿No? El arte, iremos viendo, el arte es uno de ellos, ¿no? El arte es una especie de bálsamo para la vida. Y también diría Schopenhauer, la ética, actuar moralmente es algo que ayuda, ¿no? Y por último, el nirvana, ¿no? La especie de anular la voluntad, ¿no? Si lo que nos hace sufrir es el deseo, la voluntad es deseo para Schopenhauer, ¿no? Es deseo, es irracional. Es un deseo irracional, si lo quieren ver así. Es un deseo ciego. Es un deseo que solamente busca expresarse. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué finalidad tiene? No lo tiene, solo busca expresarse. Y en esa medida, si lo que nos hace sufrir, dice Schopenhauer, es el deseo y la voluntad, anulemos el deseo, se anula la voluntad y entonces viene un poco de calma, un poco de atenuación del sufrimiento. Por eso la sabiduría del nirvana también a Schopenhauer le parece una especie de salida del sufrimiento del mundo, ¿no? Para él. Pero sí, de aquí vendría la voluntad y el deseo estarían en ese sentido relacionados. La voluntad es deseo, pero uno puede decir, yo deseo, como les decía hace rato, yo deseo comprarme un carro. Ah, bueno, ¿qué voy a hacer para obtener eso? ¿No? La voluntad desea, pero desea sin sentido y sin finalidad. Y por lo tanto, continuamente desea y desea. Es un deseo quizá vacío, o sea, solamente es un deseo. Y en ese sentido, la esencia del mundo es eso. Todo lo que existe es voluntad en el fondo. Es un deseo de expresarse, es un deseo de posesión, es un deseo de tener, de ser, ¿sí? Entonces, por ello, habría que, en una salida, anular nuestra voluntad, lo cual es bastante complicado, ¿no? Nadie puede vivir quizás anulando sus deseos, ¿no? Tendríamos que sería como un estado asimilado a la muerte, quizás, ¿no? En vida, quizás. No desear nada. No desear nada, porque esa es la fuente del sufrimiento, ¿no? Entonces, es una manera en la que va a proponerlo Schopenhauer, ¿no? Por eso, para Hegel, los seres humanos, y aquí están los dos opuestos, ¿no? La idea y la voluntad, ¿no? Para Hegel, todo es expresión de la idea, pero en ambos, si se fijan, tanto en Schopenhauer como en Hegel, ambos postulan que en el fondo de todo lo que vemos
hay una realidad única. Hay una cosa que es la verdadera realidad, que es la voluntad. Todo esto que nosotros vemos es una especie de expresión de esa realidad última en el fondo. En Hegel vemos que se da a través de la dialéctica. La idea de alguna manera se aliena y produce lo que vemos. Y en Schopenhauer va a explicar esa relación como en un sentido más platónico, ¿sí? De decir que las cosas participan de alguna manera de la voluntad. Cada uno de nosotros, cada animal, cada cosa que vemos, cada planta, es una individualización de esa voluntad universal y única que está en el fondo. O sea que todos somos como una pequeña réplica individualizada de esa voluntad universal que está en el fondo. Pero son metafísicas las dos, vean. Uno habla de la idea, una especie de estructura espiritual, racional, estructurada de la realidad, y otra habla de la voluntad. En el fondo del mundo hay un deseo, la voluntad es deseo. El mundo es una especie de voluntad enorme, ¿sí? Que desea y que al desear produce cada uno de nosotros. Somos expresión de esa voluntad, ¿vale? Pero no es que sea ojo, no es que sea una persona, no es que sea una especie de Dios, no es que sea una especie de pensamiento racional tipo motor inmóvil, ¿no? Entonces, no es, digamos, no es un Dios la voluntad, ¿vale? En el sentido cristiano, ¿no? De que Dios es un entendimiento, de que Dios le preocupa el mundo. No, es una cosa más, digamos, de carácter impersonal, ¿no? Impersonal, no es una persona la voluntad. Dime, ahora te escucho. ¿Cabría hacer una distinción entonces entre la voluntad como proyecto de vida humano y la voluntad como impulso que no es razón de la realidad? Ok. Yo distinguiría ahí la voluntad como una facultad racional. O sea, una cosa es la voluntad como una capacidad racional, que en filosofía solemos pensar que tenemos dos facultades quizás, ¿no? Que sería el intelecto que es la capacidad de pensar, de razonar, y por otro sería la voluntad. Como facultad, ¿sí? Como facultades del espíritu humano o de la mente humana, ¿no? El intelecto tendría que ver con el pensamiento y con la cuestión de la verdad y de la falsedad, mientras que la voluntad tendría que ver con la cuestión práctica, ¿sí? La filosofía práctica o la ética tendría que ver con la voluntad, ¿no? Y con con la cuestión de los deseos humanos, ¿no? Alguien te decía hace rato, cuando alguien dice, yo deseo comprarme una casa, comprarme un carro, ¿qué voy a hacer para lograrlo? Allí está operando la voluntad. Pero esa voluntad tiene un carácter, como quizás está diciendo bien, más racional, ¿no? Es más racional. Y claro que es deseo, pero es un deseo que pasa por conceptos, que pasa por cuestiones de racionalidad, ¿sí? La voluntad de Schopenhauer no es que piense, ¿no? No es que piense, no es que estructure. Voluntad es ese deseo que se expresa, que está mucho más cercano a lo que podríamos llamar el instinto, ¿no? Mucho más cercano a la parte del instinto, porque el instinto se expresa. Es como una especie de, ¿cómo lo diré? Vamos a ponerlo así, quizás ese es un ejemplo un tanto extremo, pero ningún organismo vivo desea morir. Hay una aferración a la vida, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso es voluntad, la voluntad de vivir. Schopenhauer va a hablar de eso también, la voluntad de vivir, ¿no? Pero eso de aferrarse a la existencia, a ser, parece que está en todas las cosas, de alguna manera, ¿no? Nada, y te digo que eso tiene resonancias de Spinoza, nada en el mundo desea perecer, todo quiere permanecer en el ser. Entonces, eso es esa expresión de vitalidad y de vida que se expresa en todas las cosas que existen. Y toda la realidad es una especie de voluntad, ¿sí? Toda la realidad. En el fondo,
Tú eres parte de la voluntad y tienes esa expresión de vitalidad que desea ser y permanecer. Y eso no es racional, no es un carácter que tú decidas o no. Es algo que se expresa y busca ser. Mientras que la facultad de decisión racional, que podríamos llamar la voluntad, en un sentido como de deliberación o de decidir qué hacer, estás deliberando, una deliberación entre dos caminos, cuál es más efectivo para lograr un fin, para lograr una finalidad, un objetivo. Ahí hay racionalidad, ¿sí? Cuando nosotros actuamos y nos preguntamos, ¿cómo le voy a hacer para bajar la manzana del árbol? Eso es racionalidad práctica, es voluntad. ¿Cómo le voy a hacer para comprar mi carro? Bueno, puedo hacer esto, 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 esto y esto. Eso es racionalidad práctica, ¿vale? Pero no es la voluntad en el sentido de lo que la está planteando Schopenhauer. Esa voluntad de Schopenhauer tiene un sentido mucho más metafísico, ¿no? De una expresión de vitalidad que en nosotros somos una especie de individualización. O sea, tú eres como una parte individualizada de una voluntad enorme que es la vida misma, la existencia misma de todo. No sé si me explico con eso. Los demás, no sé si esto queda claro. O sea, quienes no... Sí, sí me A queda, ver, bueno, no dime. me queda claro porque lo estoy entendiendo, pero Pero sí, más o menos no, sí, distinguí claro, esa parte. sí, sí, muy bien y lo empieza a desarrollar en el texto, ¿no? Pues, Sí, sí, muy por bien. ahí lo va a decir en algunas partes, ¿no? Insisto, nos podemos preguntar qué es esa voluntad de la que habla Schopenhauer y creo que más o menos ya lo he estado comentando. No es un sujeto, yo no soy, yo tengo una parte de esa voluntad o yo soy una expresión de esa voluntad. Yo comparto ese deseo irracional, yo lo tengo en mí, pero en el fondo lo que está es la voluntad con mayúscula, ¿no? Vamos a ponerlo quizás así, ¿no? Yo soy un individuo y en el fondo yo formo parte de una realidad que es más grande que yo y esa realidad también tiene una voluntad. Y eso se refiere, es una especie de concepción metafísica, es un ente la voluntad metafísico, que no es un Dios, no se le puede rezar, no se le puede pedir, o sea, es algo que en el fondo es irracional también. Es más como un, Dime. no más energético, sino como mental, o sea, por lo que tengo entendido, ¿no? O sea, es o sea, ¿cómo lo explico, no? O sea, como una estructura de la voluntad, más que nada, o sea, en la vida, es lo que estoy entendiendo más o menos, no tanto como energético, sino como mental, ¿no? Por así decirlo, el todo. Más o menos, sí, más o menos. La realidad es algo en lo cual estamos metidos todos. Vamos a ponerlo quizás de esta manera, pero más o menos no tiene mente, no es una mente que piensa. O sea, cuando dices mente, estás implicando el pensamiento de un carácter quizá racional. Piensas, ¿no? Hay un pensamiento quizá de carácter racional. La voluntad no es pensamiento, o sea, no es un sujeto que esté pensando. Es como puro deseo bruto, así, puro deseo bruto que está ahí en el fondo y es una especie de ente, pero no es una mente, porque cuando dices que es, que es mente, me parece que implicas como que es una especie de persona o de individuo racional, pero no es una mente, es una especie No, no, pero yo me de... refería, perdón, como una A ver, estructura, por así decirlo, ujú. ¿no? Que va así, no tanto energético, sino como estructura que va andando. Bueno, es lo que... Es energía, es que si es potencia, es una energía, es una actividad, es una fuerza. Ah, ok, entonces sí lo veo como energía, o sea, energéticos. Sí, Ok. sí, es una especie de fuerza. Vamos a ponerlo así. En ti, como Rafa, como individuo, tú eres un individuo particular. Tú eres una especie de, ¿cómo lo diré? De pequeña parte de la realidad completa, ¿no? De toda la realidad. Tú eres una parte así pequeña, ¿no? Todos, cada uno lo somos, ¿no? Pero cada uno de nosotros, en cada uno hay una especie de deseo, de fuerza, ¿no? De vitalidad que nos hace ser de alguna manera y expresarnos, ¿no? En el fondo, esa realidad enorme es voluntad, ¿sí? Todo es como en el fondo hay una especie de fuerza irracional que anima todas las cosas
Y esa es la voluntad. Es una fuerza, una especie, no sé, como dices, energía, quizás lo que yo digo fuerza lo llamas su energía, quizás es un poco parecido, pero es una especie de fuerza irracional que se expresa como cuando tú te levantas cada día, todos los días en la mañana, hay energía, hay algo que te permite levantarte, una especie de vida consciente y también vida orgánica, porque tu cuerpo está vivo, que te permite hacer todo lo que haces. El impulso, ¿no? Exactamente, es algo que te está impulsando constantemente y esa es, digamos, en el fondo, un deseo irracional, dice Schopenhauer. Es una vitalidad, es fuerza. El rollo es que no piensa esa fuerza, no es que tenga un objetivo, es una mera expresión como bruta de fuerza, de vitalidad, que no tiene sentido, que no va para ningún lado, que no tiene un fin O sea, como específico. por así decirlo, más o menos al chingadazo, por así decirlo, ¿no? Más o menos. Quizás sería una buena manera, quizás como Pero tampoco así. es caos, ¿no? Tampoco no es caos lo que o sea, Mm, entre por así decirlo, el chingadazo y el caos, o sea, pero es que no lo veo como el mm. caótico. Bueno, no sé si sea caótico el asunto, pero el hecho es que no tiene un sentido, no tiene un fin. Así como te decía, cuando tienes un deseo de hacer algo, ves cuáles son los medios para lograrlo y buscas llegar a ese fin. No es que ese deseo de la voluntad quiera llegar a algún fin, solo se expresa y ya. ¿Sí? No hay una finalidad, ¿no? Entonces, por ahí más o menos, no sé si con eso, pero lo vamos a ir viendo, no te preocupes, vamos a ir revisando esas cosas. Pero además, nada más para cerrar esto para Rafa. En el fondo, Rafa, para conocer lo que es el mundo, dice Schopenhauer, el mundo en su esencia es voluntad. Eso es lo que dice Schopenhauer. La realidad en el fondo y en su esencia más pura y más primigenia es voluntad. Quienes están aquí por la representación igual no les gusta, pero para Schopenhauer la representación no nos muestra la verdadera esencia del mundo. Las ciencias, la matemática, la filosofía, con la representación no llegamos al fondo de las cosas. Lo hacemos conociendo la voluntad. Esa es la esencia del mundo, la voluntad. Ese es quizá el único pensamiento del Karl Schopenhauer, que en el fondo de las cosas y del mundo la esencia es la voluntad. Pero va a ir matizando y entender cómo se entiende eso que llama la voluntad Schopenhauer. Porque está en todas las cosas, se expresa en todo lo que existe, ¿no? En nosotros mismos también. Y Pero, una pequeña dime. duda, aquí en el prólogo habla sobre lo que entiendo es que no está de acuerdo con el panteísmo, pero es que yo lo veo como que Ujú, Schopenhauer lo ve como igual como un todo, ¿no? O sea, que ujú, estamos inmersos en un todo, no como un Dios, sino como el todo, ¿no? Pero ujú. no me explico cómo lo disocia él, su pensamiento, con esta parte del panteísmo. Eso vamos a dejarlo un poco por ahí, pero lo voy a tener en mente, ¿no? El panteísmo, ¿no? Schopenhauer. Es un poco raro eso del panteísmo, pero sí abre una manera de insertarlo en Schopenhauer, ¿no? Cuando digo que todo es voluntad, la voluntad es omnipresente de alguna manera. Es un panvoluntarismo, si quieres, ¿no? La voluntad es todo, si lo quieres decir. Pero no estaría yo tan de acuerdo en llamar a Schopenhauer un panteísta. ¿Por qué? Porque el panteísmo habla de Dios. El panteísmo se refiere a Dios. Dios es todo. Y Schopenhauer es un ateo. O sea, Schopenhauer Ah, no cree en Dios. No cree en Dios. No hay sentido, porque la visión cristiana es una visión, o sea, la visión del cristianismo es una visión redentora del mundo. Es una visión redentora. En Schopenhauer no hay redención de nada. No tiene sentido el dolor y el sufrimiento. O sea, un Dios que sufre y redime, porque cuando Dios muere, Dios redime al mundo y a la humanidad. ¿Sí? Cuando Cristo es crucificado, redime. Entonces, el cristianismo es una visión redentora del mundo. Le da sentido al mundo y al sufrimiento, el cristianismo. Schopenhauer diría que no tiene sentido. Yo no diría que fuera panteísmo por eso, ¿no? Ahorita comentamos si quieres algo más, Axel. Eh, muchas gracias. perdón, Rafael. Axel quería comentar algo. ¿Quieres comentar o mejor te esperas? Dime. Bueno, no sé, digo, creo que ya se dijo un poquito. Esto me hacía sentido como, Ujú, creo que es en la parte 7 de, justo del libro ujú, 1, en el que está hablando sobre cómo los objetos se conocen, ¿no? Y cómo el cuerpo, habla ujú, como que del cuerpo humano que tiene la capacidad de razón, ¿no? Y que puede ujú. a partir de eso conocer a los demás. Habla de algo en medio, ¿no? De que lo importante en el texto es entender lo que hay en medio. No lo entendí, evidentemente, pero no sé si ese en medio
sea algo referente a la voluntad, ¿no? Como en este rollo de todo es voluntad, del mundo es voluntad, la cosa en medio es lo que permita como el conocimiento de los objetos en sí. Eh, la manera en que tú conoces la voluntad es a través de tu cuerpo. Vamos a llegarlo si quieres para la siguiente sesión eso, pero para no adelantarme tanto, pero el cuerpo, también Schopenhauer le presta mucha atención al cuerpo, ¿no? Ninguna filosofía idealista, bueno, al menos la de Kant, por ejemplo, le prestaba tanta atención al cuerpo. Entonces, la corporalidad individual, tu acceso a la voluntad es a través del cuerpo. Entonces, la corporalidad jugaría y el cuerpo es el medio o es lo que te permite conocer la cosa en sí, a través del cuerpo. ¿Sí? Entonces, eso va a ser importante. No sé si te refieres a eso como medio, pero el cuerpo es voluntad. El cuerpo es expresión de la voluntad. Y es porque tienes cuerpo que te das cuenta o tienes un acceso. Lo digo que lo veremos porque aquí se entran otras cosas. La voluntad es la cosa en sí para Schopenhauer. Aquella cosa en sí kantiana que era inaccesible a los seres humanos, la cosa en sí, en Schopenhauer, eso es de Schopenhauer, es el cuerpo. El cuerpo es la cosa en sí para Schopenhauer. Y por ahí habla Schopenhauer, ¿no? De la cosa en sí como el cuerpo en el primer capítulo un poco, pero lo dejaré porque ya es entrar un poco en el capítulo y quisiera dejarlo para el siguiente, ¿vale? Pero por ahí va, ¿no? Alfonso, dime, gracias a Axel por comentar eso, está bueno. Eso. Le cedo mi turno al profe. Bueno, Aníbal, venga. Gracias, Alfonso. No, tal vez sea para más adelante. Es una pregunta, porque cómo se pasaría de esta voluntad Ujú, supraindividual, ujú, de este monismo volitivo, a las voluntades individuales? Y en ujú, particular, ¿cómo podría haber responsabilidad por mis deseos si mis deseos no son el producto de una res cogitans? ujú. No sé si se entiende la pregunta. No, sí, sí, sí lo entiendo. Lo comento así. Dos preguntas son ahí, ¿no? Son dos cosas. La Ujú. primera es, ¿cómo diablos la voluntad produce este mundo, ¿no? Algo así, ¿no? Esa es la primera. ¿Cómo se produce? Eh, la voluntad, digamos, originaria, esta voluntad que está en grandote, la voluntad de la realidad, ¿no? De la cual nosotros somos voluntades. La voluntad sufre. La voluntad del mundo es una voluntad irracional y sufriente. Entonces, una manera en la cual la voluntad puede tener una especie de tranquilidad es la creación. Y en este caso, la creación artística. Entonces, el mundo es una especie de creación de la voluntad por una especie de necesidad de no sufrir. Entonces, nosotros somos ese sueño que se crea la voluntad como creación, somos como su creación, somos sus obras de arte en cierta medida. Y en la creación estética, en la creación artística, hay una especie de tranquilidad y de sosiego, diría Schopenhauer. Entonces, es una voluntad como artista en ese sentido, que crea desde un impulso artístico para poder calmar un poco su sufrimiento, su dolor. Pero te digo, eso lo iremos viendo. Hay una cosa que se llama el principio de individuación. Y cuando nosotros estamos sometidos al principio de individuación, somos objetos individuales, espaciotemporales, como todo lo que existe en el mundo de la representación, pero la voluntad no está sometida al principio de individuación. O sea, la voluntad no es un individuo en ese sentido, como nosotros, no es un objeto. Todo lo que es un objeto está sometido al principio de razón, es un poco lo que dices después, pero a la objetividad del mundo. Todo eso es representación, pero la voluntad no. Entonces es una especie como de creación artística la que hace la voluntad con nosotros. Esa es la primera, ¿no? Un poco la cuestión. Y la segunda es, no somos libres. Schopenhauer es un determinista, pero la libertad no es algo, digamos, que a Schopenhauer, por ejemplo, no le interesa defender la libertad del sujeto, más bien le interesa mostrar que estamos sometidos, como dices tú, a la necesidad de los deseos de la voluntad. Lo que podemos hacer es en ciertos momentos romper esa necesidad, donde encontraremos una especie de verdadera libertad
que además nos daría un poco de tranquilidad y de paz y de no sufrimiento. Pero no es que podamos ser, o sea, si la voluntad va determinando los deseos, la sociedad, la cultura, etcétera, en realidad los espacios de libertad son mínimos, ¿no? La ética, por ejemplo, es un espacio de libertad para Schopenhauer. El arte es un espacio de libertad donde los deseos se anulan, o de la voluntad, y podemos ser libres en cierta medida, pero Schopenhauer es un determinista en ese sentido. Estamos determinados por los deseos exteriores, por la voluntad misma, y la libertad es algo que se da solamente en ciertos momentos. Pero no es, digamos, hay un sujeto, claramente. Si tu pregunta es qué pasa con esto del sujeto racional, sujeto, digamos, cartesiano, del yo, si hay un sujeto y si tiene la capacidad de, a través de ciertos mecanismos, de tener un poco esa cadena de necesidades, de deseos, ¿no? y de cosas que se nos imponen, ya sea desde la cultura, la sociedad, de la voluntad, y en ese momento es donde podemos tener cierta felicidad o cierta ausencia del dolor, quizás, ¿no? Pero esa libertad se encuentra ahí. Creo que eso es muy kantiano, ¿no? Eso de que en el arte se encuentra un poco de libertad también es muy kantiano. Pero sí, habría una manera de encontrarlo. Entonces, quizá eso no lo podemos ir viendo también, pero eso lo trabaja en los textos de moral, sobre la libertad de la voluntad, ¿no? Pero es un determinista Schopenhauer. Un poco, te digo, espinosísticamente hablando, quizás, ¿no? La libertad no es algo que busque también defender, al final de cuentas. ¿Todo bien? ¿Cómo ves, Aníbal? ¿Bien? ¿O algo más ahí por ahí que tengas? ¿Duda más? ¿Todo bien? Bueno, es un determinista. Lo vamos a ir como revisando también, ¿no? Pero eso del determinismo, de que todo está determinado, opera en el mundo ¿cómo lo diré? En el mundo de la representación, donde opera el principio de razón suficiente y de la objetividad, ¿vale? Entonces, dime, Alfonso, te escucho. Es que justo a mí Mm, me surgió una duda respecto a esto que ujú, creo que era Rafa el que comentó lo del tema ujú, de, y donde hablabas del tema de ujú, esta como fuerza que existe en el ser humano. ujú, Entonces, si Schopenhauer dice que eso no ujú, tiene sentido, prácticamente es como si estuviera, como yo lo entendí, prácticamente es como si estuviera diciendo que eso no existe. Pero entonces la pregunta es, si no existe, entonces ¿cómo rayos es que te mueves? Digo, porque los deseos puede ser, ¿no? Pero los deseos es parte de una mente, pero si tú estás diciendo que no existe una fuerza ujú. que te haga ser quien eres, digamos, o que te haga hacer las cosas que haces, entonces por lo tanto no podrías, digamos, ni siquiera pensar en un deseo, ¿sabes? Como para Ujú. forzar a tu cuerpo a que se mueva. No sé si me explico. Más o menos, creo. Es que no, la fuerza, digamos, o sea, la voluntad te anima. O sea, tú puedes pensar racionalmente y levantarte todos los días y la voluntad está ahí. O sea, la voluntad está ahí porque es lo que te constituye a ti como individuo, como ser individual, espaciotemporal. Tú eres voluntad. Tú puedes pensar, hacer sumas, matemáticas, puedes razonar usando la lógica. Eso no quiere decir que la voluntad no esté ahí. ¿Sí? Eso quiere decir que tienes razón, que tienes una capacidad racional y que en el fondo de Schopenhauer lo importante es la voluntad, no eso. ¿Sí? Schopenhauer no es un racionalista. Y para él, como hace rato lo decía, no es un racionalista, no hay una estructura racional en el mundo, a pesar de que va a hablar del principio de razón suficiente, ¿no? Que igual con eso quizás irá cerrando hoy. La razón no es el fundamento del mundo. ¿Sí? La razón es algo derivado, secundario. O sea, toda la filosofía de Hegel, la razón está en el fondo de las cosas, ¿no? El fundamento del mundo es irracional, espontáneo y es anterior a la razón. ¿Sí? Entonces, de esto Nietzsche por ahí saca cosas, ¿no? A Nietzsche le gusta mucho esta parte de que lo primordial no es la razón. Por ahí también lo que dijo Aníbal, ¿no? Es que lo primordial no es la razón, ni el yo consciente. Lo primordial es el deseo irracional, esa voluntad. La razón, la parte, digamos, de la mente consciente, del yo consciente, es algo secundario.
es lo que diría Schopenhauer, no es algo primario. Entonces, eso es lo que está en el fondo, ¿no? Y el fundamento no es racional, ¿no? No será tampoco aprensible racionalmente. O sea, no podemos de alguna manera aprenderlo racionalmente, sino que para el contrario, tenemos necesidad de una especie de acto irracional para conocer la voluntad, ¿vale? Esto lo veo rápidamente para que espero que con esto igual, esto les va a ayudar un poco a entender la primera parte del libro, ¿no? El principio de razón suficiente es un principio que quizás es muy viejo en la filosofía, ¿no? ¿Qué significa esto de principio, no? Es una especie de explicación que viene de antiguo, ya no sé por qué, pero que tiene una especie de como tratamiento en Leibniz y en la época, ¿no? Leibniz decía que todo lo que razonamos, todo nuestro razonamiento se fundan en dos cosas, el principio de no contradicción y el de razón suficiente, ¿no? Dice, en virtud del cual consideramos que ningún hecho, nada de lo que existe podría hallarse ser verdadero o existente, ningún enunciado verdadero, sin que haya una razón suficiente por la que ello es así y no de otra manera. Aunque a veces nosotros desconozcamos, ¿no?, la razón que lo hace ser lo que es. El principio de razón suficiente lo que hace es decirnos todo lo que existe, todo lo que es, todo lo que pasa, todo lo que podemos conocer, tiene una razón detrás que lo justifica. Es un principio racionalista, de que todo tiene un sentido, aunque desconozcamos cuál es la razón que fundamenta un hecho, hay una razón en el fondo. Entonces Schopenhauer defiende este principio de alguna manera, pero lo defiende en el ámbito de la representación. Para él, cuando habla del principio de razón suficiente, está diciéndonos que nosotros, y esto lo trae desde su tesis de doctorado, esto lo plantea ahí, y aquí no hace más que quizá repetirlo, ¿no? El principio de razón suficiente se refiere a las maneras en que nosotros representamos el mundo. Y si ustedes lo quieren ver así, el principio de razón suficiente no es más que una máscara de la noción de causalidad, del principio de causalidad. O sea que todo efecto tiene una causa y toda causa tiene un efecto. Entonces todo efecto se justifica a partir de una causa, ¿no? Entonces para ello Schopenhauer dice, bueno, esto lo encontramos en la naturaleza, está en todas las cosas. Dice, cuando nosotros representamos el mundo, al descubrir la causalidad de por qué una piedra cae. ¿Por qué una piedra cae? Bueno, la ley de la gravedad. ¿Por qué algo se mueve cuando algo lo impulsa? Pues el principio de la inercia. Todo lo que impera en el mundo en términos de representar al mundo está sometido al principio de razón suficiente, o sea, la causalidad. Cuando nosotros realizamos un razonamiento en términos lógicos y sacamos una conclusión, hay una causalidad también ahí. ¿Por qué? Porque la conclusión es un efecto de las premisas de acá, ¿no? Cuando un animal sigue su instinto y realiza una acción, estamos frente al principio de causalidad también, ¿no? Y por último, en la voluntad humana. Cuando los seres humanos actuamos y deseamos hacer cosas, podemos pensar que una persona actúa, efecto, impulsado por una causa, motivo. Entonces, ahí está, ¿no? En todos estos casos, en toda la naturaleza, tenemos el principio de causalidad, que sería el principio de razón suficiente, o sea, algo que explica la razón de por qué algo es así y no de otra manera, ¿no? Entonces, este principio de razón suficiente tiene 4 formulaciones, que por eso se llama el libro La cuádruple raíz, porque se manifiesta de 4 maneras diferentes, en el devenir, en el conocer, en el ser y en el actuar. Entonces, aquí lo que importa de Schopenhauer es que todo esto se presenta a un sujeto, ¿no? Dice aquí Elías, sí, se puede decir que la voluntad es causa del movimiento, sí, en alguna medida sí. Entonces, todo se presenta de alguna manera bajo el principio de causalidad a un sujeto, ¿sí? Schopenhauer es una filosofía, también para quienes han preguntado, para Aníbal, que comentó hace rato esto, a pesar de todo, la filosofía de Schopenhauer es una filosofía
del sujeto, pero que toma en cuenta no al sujeto en sentido racional, sino digamos que la voluntad que se expresa en él. Sí, a pesar de todo. Ahora, si ustedes ven el primer libro, ¿cómo es el título, no, del primer libro? ¿Alguien lo pudo checar el libro? El mundo tiene dos caras. El mundo tiene el mundo, vamos a ponerlo quizás un poco así. El mundo tiene dos caras, o el mundo se nos presenta de dos formas, como voluntad y como representación. De estas dos caras en las que se nos presenta el mundo, como representación y como voluntad, la más importante es la voluntad. La representación es la esfera de la ciencia, la esfera del conocimiento, o sea, la esfera del mundo de los objetos espaciotemporales que vemos en la naturaleza, los objetos espaciotemporales, todo eso es representación. O sea, el árbol que yo estoy viendo es un objeto para mí y todo lo que está de alguna manera en el mundo, en la representación, está sometido al principio de razón suficiente. O sea, es el mundo, o sea, sí, o sea, lo podemos conocer. Ojo, cuando decíamos hace rato, de que el mundo no tenga sentido, de que la vida sea sufrimiento y dolor constante, ¿no? Sin sentido, sin justificación, no quiere decir que no podamos conocer lo que son las cosas, en términos científicos, en términos de matemática. Por eso en este primer libro, Schopenhauer lo que hace es hablarnos de las ciencias y de los tipos de representaciones que tenemos del mundo. Las representaciones que llama intuitivas, de la sensibilidad y del entendimiento, y los conceptos, que son las representaciones racionales por excelencia, ¿no? Producto solamente de los seres humanos, no los animales. Nada más para cerrar con esto, escuchar a Marlon. Los animales para Schopenhauer tienen entendimiento y sensibilidad. ¿Por qué? Porque los animales, dice Schopenhauer, los animales entienden la causalidad, la causa y el efecto. Pero lo que los animales no tienen, dice, son conceptos. Eso los tenemos nada más nosotros. Pero los animales tienen entendimiento. Vamos a verlo en la siguiente sesión, ya que entremos de lleno a esto. Pero la voluntad se ve en 2 libros y la representación se ve en 2 también, ¿vale? Para ir como checando esto. Maro, te escucho. Sí, gracias. Justo mi Ujú, pregunta iba a eso, a las dos divisiones de la ujú, representación. Me queda ujú, claro que la parte de las ujú, representaciones intuitivas pues es estos fenómenos ujú. materiales en los que la voluntad es subjetiva. Pero mi duda era si también las representaciones abstractas, que son los conceptos, Ujú. son objetivaciones de la voluntad o solamente son, eh, o no lo son, pues, por decirlo así. Las representaciones abstractas son conceptos y son creaciones de la razón. En realidad, lo que existe son los individuos. Lo que existen son todos los perros que están allá afuera. Pero el concepto perro es una creación de la razón. ¿Sí? Es una creación de la razón. No es que exista el concepto perro en algún lado universal. Para Schopenhauer, lo real es lo individual, lo particular, lo individual. Los conceptos son abstracciones creadas por la razón. No existen allá afuera. ¿Sí? Lo real es la individualidad. ¿Sí? Un poco creo que eso va para ahí. Son producto de la razón humana. Sí, pero ojo, la razón para Schopenhauer no es todo, no es, digamos, lo esencial. Pero son creaciones humanas. Y son importantes porque nos permiten el lenguaje. El lenguaje depende de la razón, la ciencia, el conocimiento, el saber, pero por eso los animales no conocen el mundo, no tienen certeza, saber, porque no tienen razón ni conceptos. Pero no existen los conceptos. O sea, el concepto razón, el concepto perro es algo que nosotros creamos para referirnos a muchos particulares, pero lo real son los individuos particulares. ¿Va? No existe el perro en sí mismo. Existen perros individuales. Schopenhauer en ese sentido también está pensando, por ejemplo, que la experiencia del mundo se da mucho más rica en lo individual, no en el concepto, no en la razón. O sea, experimentar el mundo es experimentarlo desde lo individual, desde lo particular.
Ahí también se opone a Hegel. Para Hegel lo más importante es lo universal. Lo particular no importa. Lo particular solo tiene sentido en relación con lo universal. Pero para Schopenhauer no, lo individual es lo más importante, lo individuado, ¿no? Mi propio ser individual, no el concepto ser humano. ¿Sí? Y ahora, el primer libro, nada más para ir cerrando con esto, escuchó Alan, yo ahorita. El primer libro se llama La representación, o sea, la representación, el mundo como representación, sometida al principio de razón, o sea, la causalidad, el objeto de experiencia y la ciencia. O sea, Schopenhauer dice, tenemos ciencia, tenemos conocimiento, tenemos representaciones del mundo objetivas, claro, pero no son lo más esencial del mundo. O sea, las tenemos, conocemos el mundo en términos de representación, pero el mundo en el fondo es algo más. No solo es ciencia ni conocimiento, ¿no? Como objeto de experiencia. Ahí es un poco la idea. Alan, te escucho. Sí, Exacto. unas dudas, Dime. pensando o viendo el esquema. Ujú, La primera es, si podemos entender voluntad, hace rato que se trataba de ujú, dilucidar si era una fuerza, ujú. una, un ímpetu, como esencia o sustancia. Y si así fuera, esta esencia o sustancia frente a la representación haría que la representación tenga una calidad de engaño. La representación, la voluntad no es una sustancia. No, no creo que Schopenhauer estuviese de acuerdo en tratar la voluntad como una sustancia. Eh, de hecho, Schopenhauer, siendo kantiano, diría que la sustancia es una categoría, no es un objeto. Es una mera categoría de nuestro entendimiento, pero no es un objeto. Sustancializar algo, o sea, hacer una sustancia, es darle una forma de objeto a algo casi, como un objeto. Entonces, cuando tú sustancializas algo, es como si lo vuelves un objeto, lo objetivas como algo. Y Schopenhauer diría que la voluntad no es un objeto, no es un algo, no es un objeto, no es un ente algo, objetualizado, objetivo. Y al decir que es una sustancia, estarías un poco implicando eso. Sustancia tiene una connotación como más de carácter objetivo. Un objeto es una sustancia. Eso por un lado. Otra cosa, en el fondo, la representación es una ilusión, a final de cuentas. El mundo de la representación es lo que Schopenhauer llama el sueño de la voluntad. Entonces, cuando conocemos la vida, y por ahí les voy a dejar el fragmento en el grupo, ¿no? Pero Schopenhauer dice en un fragmento que les dejaré a ratito por ahí, la ciencia no nos da como la clave de acceso a la esencia del mundo. O sea, la esencia del mundo es voluntad, pero la voluntad no es algo objetivo. Y la ciencia, como solo tiene que ver con los objetos y lo objetivo y la experiencia de objetos, no tiene acceso a la esencia del mundo, la ciencia. Entonces tenemos que tener acceso por otro lado. ¿Sí? No es una esencia. Cuando digo esencia del mundo con la voluntad, me refiero a que es como el trasfondo, lo que son las cosas. No en sentido de sustancia, quizás por ahí está un poco la idea. No es es esencia del mundo, no porque sea sustancia la voluntad. Quizás ahí está la cuestión, ¿no? ¿Cómo ves, Alan? ¿Bien? ¿Más o menos? Sí, era la duda para ¿Mm? clarificar y no tener o no asemejar voluntad con algo No es una, no sustantivo. es una, no es una sustancia. No lo Sí, pondría como, no ujú, es un objeto. Los objetos permanecen al nivel de la representación, ¿vale? sí. Del objeto científico, del objeto espaciotemporal, individuado. La voluntad no es espaciotemporal y tampoco es un objeto individuado, si lo quieres ver así, ¿vale? Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, dudas? Valeria, Aureliano, Rafael, Miguel, Axel, Elías, bienvenido, Aníbal, Gregory, Pau, Harold. Bueno, No, de mi entonces, parte no, dime, ninguno, no, dime. ninguno no sé, viene bien en secuencia la exposición y me va organizando las preocupaciones. De mi parte, bien, gracias. Bueno, Elías, te escucho. Gracias, Aureliano. Dale, profesor. Entonces puede decir que la representación en sí no existe. O sea, es para un sujeto que
Ujú. así que se la representa, pero como que ella por sí misma no existe, solamente sería la voluntad, ¿no? Es lo que entiendo. La representación solo existe para un sujeto. Ujú. Ah, ok. Pues la representación es una especie como, la representación requiere un sujeto, Mm. forzosamente. La representación implica sujeto y objeto, dice Schopenhauer. Y esa es como la clave de su pensamiento, ¿no? Que él está partiendo del concepto ese de representación. Él no está partiendo ni del sujeto ni del objeto, sino de representación, porque él piensa que la representación implica al sujeto y al objeto. Es como si te dijera, no puedes imaginar algo sin imaginarlo. Entonces requiere un sujeto. Toda representación requiere un sujeto. Por eso, como inicia el texto, es el mundo es mi representación. No hay mundo sin sujeto. No hay objeto sin sujeto que represente al mundo. Entonces es una filosofía que está, por eso lo decía, está dentro del idealismo alemán. No sé si de Hegel no, ni Schelling, pero está dentro del movimiento iniciado por Kant. La existencia del mundo depende de la representación y toda representación implica un sujeto. ¿Vale? Entonces por ahí vamos a entrar la siguiente sesión en esta parte. ¿Algo más, Elías? Dime, escucho. Entonces, profe, parece que la voluntad no es, creo que ya había mencionado, pero como que no es aprendida por la razón, ¿no? No se puede aprender por la razón. Sí, La razón y el conocimiento solo aprende objetos solo la representación, ok. empíricos, Mm. espaciotemporales. La voluntad no es espaciotemporal, no es un objeto, porque estarías convirtiéndola en algo de experiencia espaciotemporal y no es así. Muy bien. Por eso no es la ciencia la que nos da ese conocimiento, no es el conocimiento científico, sino que hay que buscar otra manera de entrar a la voluntad, que va a ser el propio cuerpo. Un poco por ahí Entonces, ¿no iremos, es ¿no? conocimiento, profe, en sí? Si se llega a la voluntad, sí sería ¿Sí como qué? conocimiento. ¿No es conocimiento? O sea, ¿no sería como llegar al conocimiento de la voluntad? O sea, si se quiere llegar a la voluntad. Sería una especie de conocimiento filosófico, filosofía, si quieres. Ok, ok. No sería ciencia, ¿no? Ok, ya entiendo. Por poco por ahí más o menos lo pondría. ¿Alguien más? Valeria, Axel, Aníbal, Alessandro. Espero más o menos hoy haber avanzado un poco. La siguiente sesión nos vamos a ir rápido con el primer libro. Yo diría que vamos a vernos cada 15 días. Es tiempo suficiente para que puedan leer. Yo les diría que para la siguiente sesión avanzáramos. Los prólogos, vamos a retomar algunas ideas, no hay que quedarnos tanto en ello, hay algunas ideas interesantes, pero mucho de carácter como de programático, o sea, de bases, esto es lo que tienes que hacer, cosas no digamos tan sustanciales, pero hay que enfocarnos la siguiente sesión en el primer libro, ¿vale? Es que es la representación sometida al principio de razón, el objeto de experiencia y la ciencia. No vamos a centrarnos en ello. Si ya leyeron los prólogos, pueden echarles un ojo al segundo prólogo, que es mucho más sustancial, pero echen un ojo al segundo prólogo. El primero está padre, pero el segundo creo que es más interesante y un poco más divertido, ¿no? El segundo donde se queja de que nadie lo leyó y que la verdad no es para sus tiempos, que todos están como hablando de cosas falsas y la verdad tiene que esperar y un poco muy amargado Schopenhauer, ¿no? Elías, ¿quieres contar algo más? Sin nada más duda, por ejemplo, yo que soy miembro del canal, ese curso está también para los miembros del canal, ¿verdad? Sí, va a ser para miembros del canal también. Disculpe, profesor, y ahí para las lecturas y eso, eh, Mándame un mensaje, ¿vale? Si son miembros del canal de YouTube, mándenme un mensaje para ok, enviarles la invitación con su correo de Canvas, ¿vale? ok, vale, pues, ¿Quieres? sí, sí, Mándamelo para que te lo pase, ¿va? Porfa, por Facebook o sí, por WhatsApp. ok, Porfa, vale, gracias. de Este nada, Rafa. libro, Elías. bueno, el libro primero tendría que ser de la primera o segunda edición, porque de esta Ujú. señora, no me acuerdo cómo se llama, perdón, pero, o Ujú. sea, ¿cuál sería el óptimo para la siguiente? O sea, ¿en cuál nos basamos? Ujú. ¿En el primero o en la segunda edición? Ya ves que son 2 tomos del libro Mundo con Voluntad de Representación, ¿no? Solamente con el primer tomo tienes, el primer tomo, porque el segundo tomo son los complementos del libro. Entonces, con el primer tomo tienes suficiente para trabajar el seminario, ¿vale? Son Sí, 2 tomos. el que está primero subido, ¿no? Ahí en la plataforma, ¿no? Exacto, ahí lo tienes. Lo que tienes que leer está ahí en la plataforma. Así que si quieres descarga lo que está ahí. Viene ya, creo que dividido en algunas partes, pero ahí viene descargado. Entonces la idea es centrarse en el primer libro
Hay cosas que son ahí interesantes, hay otras que están un poco raras que quizás no tengamos que tocar, pero la siguiente sesión vamos a centrarnos en el primer libro, ¿vale? Del mundo con voluntad de presentación. La meta es que podamos leer todo el libro, el primer tomo. Recuerda que el segundo son como complementos, no es que tengas que leer uno y luego el otro. El segundo son complementos que puedes ir como, incluso viene aquí en el libro de Schopenhauer, viene en la edición, que el 1 y el 7 tienes que ver el segundo tomo, tales capítulos, ¿no? O sea, viene ahí, pero no te concentres en el segundo tomo. Concéntrate en el primero y de ahí podemos ir quizás recomendando algunas cosas del segundo tomo. Por ahí vale la pena leer algunas partes del segundo, vale la pena algunas partes del otro y igual les voy diciendo, ¿vale? Vale, gracias. Si tienes dudas, Rafa, porfa, coméntanos también en el Facebook, ¿vale? Cualquier duda o por WhatsApp, hay que mandar un mensajito. Tienes duda de lo que hay que leer o cualquier cosa, coméntanos, ¿va? Pero si tienes el Canvas, tienes ya ahí más o menos la guía de lectura. Recomendaciones secundarias. Pueden leer el texto de Roberto Rodríguez Aramayo, que se llama Schopenhauer, La lucidez del pensamiento, que es un ensayo muy largo, es un libro. Se llama así, Schopenhauer, La lucidez del pensamiento. Y Thomas Mann tiene un ensayo que se llama así, Schopenhauer, que es como una introducción que le pidieron que hiciera a Thomas Mann para un libro de Schopenhauer hace, no me acuerdo qué año, pero es una introducción que hace Thomas Mann y está padre porque presenta el pensamiento de Schopenhauer y lo hace de una manera como didáctica, porque era la intención del libro, ¿no? Ser didáctico. Entonces, les recomiendo esos dos, si quieren, esos dos textos. El de Thomas Mann también está en el Canvas, si no mal recuerdo, y el de Roberto Rodríguez Aramayo, que se llama Schopenhauer, La lucidez del pensamiento, ¿no? Ambos son introductorios, entonces si les parece pesado, de repente cámbiense al otro libro, a los de complemento, para que se refresquen un poco y esté más agradable, ¿no? Un poco más didáctico, ¿va? Entonces, y por ahí, Miguel, si tienes algún otro texto que conozcas de Schopenhauer, igual pásalo por el grupo para que podamos igual echar un ojo, ¿vale? Pero esos dos, hay un texto de Georg Simmel, que es un sociólogo importante alemán, que se llama Schopenhauer y Nietzsche, así, Schopenhauer y Nietzsche. Es un texto que contrasta los dos y los primeros capítulos están dedicados a Schopenhauer. También ese se puede leer y está accesible, ¿no? Es un texto de Georg Simmel, es como introductorio, poco denso, pero también se puede leer. Entonces, como complemento, de recomendar esos tres si quieren como un texto adicional, como guía o de introducción, esos tres se los recomiendo. Son buenos y son, digamos, de calidad. ¿Va? Pues, si alguien más quiere comentar algo, los escucho. Alan, Axel. Pues hoy entonces fue una pequeña sesión de introducción. La siguiente sesión continúa un poco con esto, ¿no? Tengo algunas ideas de los prólogos, nada más muy pocas que rescatar. Igual los invito que si ustedes lean el texto, traigan dudas, preguntas. Seguro algunos párrafos van a parecer bien raros y confusos, pero si algo les llama la atención y dicen, a ver, esto no lo entendí o me parece interesante, tráiganlo a la siguiente sesión y encontramos un momento para poder también comentarlo, ¿vale? Pues bienvenidos a todos, de verdad ha sido un gusto y quienes van a entrar a más cursos, comenzamos dentro de 2 semanas ya las sesiones, en febrero, la primera semana, entonces por ahí nos estaremos viendo. Igual, Rafa, te veo en el de Kant y las antinomias de la libertad, por ahí nos estaremos viendo con la doctora Erika Torres, que va a estar acá también acompañándonos. Ahí vamos a estar los dos, Erika y yo, entonces será un gusto que estés por acá también en el seminario, que es la ética kantiana, prácticamente es ética kantiana y algunos debates más contemporáneos sobre la voluntad y el determinismo y la libertad, con otros autores también un poco más contemporáneos, ¿vale? Pues nos vemos pronto, un gusto de verdad saludarlos a todos. Alfonso, quienes ya conocía, Areski, qué bueno que te integraste, qué bueno que me escribiste. Igual, Alessandro, un gusto que estén por acá. Lean a Schopenhauer, váyanse, disfrútenlo, sobre todo disfrútenlo. Es una lectura que se disfruta, tiene momentos cómicos y sarcásticos en Schopenhauer, tiene momentos también duros que uno lee y dice, este cuate está loco, no se le entiende, pero en general su prosa es muy agradable, se lee muy bien, ¿no? A diferencia de otros filósofos como Hegel. Entonces nos estamos viendo pronto en 15 días. Cualquier cosa pueden estar al pendiente del grupo de Facebook. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, también en el grupo coméntenlo o por WhatsApp. ¿Va? Elías, gusto verte por acá. Qué chido que estés por acá. También tienes ahí acceso al de Karl Marx. Ojalá puedas entrar con Rafa y a los demás, ¿no?
La siguiente semana yo voy a dar un curso también sobre Platón y la política, a ver si así entras también, Elías. Ok, ¿Vale? gracias. Nos vemos, cuídense. Buena tarde a todos, buena noche. Bonita Bonito noche, inicio de bye. semana. Hasta luego, Cuídate, bye. Miguel, nos vemos pronto. Gracias. Saludos. Bye, Pau, que estés muy bien. Un abrazo, cuídense. Aureliano, nos vemos pronto. Alessandro, bienvenido. Nos estamos viendo pronto y platicamos Schopenhauer pronto en 15 días. Alfonso, nos vemos. Nos vemos en el de Kant. Nos vemos en Kant también. Cuídate, Alfonso, que estés muy bien. Por cierto, Saludos. ¿esto es Dime. en qué parte? ¿Después de la crítica de la razón pura? ¿O qué es lo que no me ubico? Porque como son antinomias. Es crítica de la razón práctica. No, es un poco la antinomia de la libertad y la necesidad, de la dialéctica trascendental. El problema Ah, ok. de la libertad y la necesidad, el determinismo y la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant. Esos O son sea, es fundamentación y crítica de la razón pura. la parte de las antinomias de la libertad. La parte de la La dialéctica. tercera antinomia, así tal cual. Ok. La tercera antinomia, y vamos a Ajá. leer también la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Y esa es la primera parte del curso. Y la otra mitad son debates como más contemporáneos sobre la necesidad y la libertad de la voluntad. Ok. Otros autores, William James y otras cosas por allá. Es ¿Va? que lo estaba tratando de ubicar de acuerdo a Ujú. los cursos que ya habíamos tomado, bueno, que ya se habían dado Ujú. de Kant, como para ordenarlos y no Ujú. tenerlos, ¿dónde estamos? No, no te preocupes, ese es de la ética. Ponlo, si quieres ponerlo como ética kantiana también. ¿Va? Ok. Nos vemos. Cuídense a todos. Buen sábado, buen domingo.